Estimados alumnos, en este video veremos el concepto de proporcionalidad y porcentajes y haremos algunos ejemplos. Una proporción es muy semejante a la regla de 3 y se lee de esta manera: A es a B como C es a D. A estos números se les llama los extremos, y estos que están aquí se les llaman los medios. El teorema fundamental de la álgebra dice que la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios, es decir, S por S, A por D es igual a B por C. Tendremos dos tipos de proporciones: directa e inversa. Hay una tercera que es una proporción combinada, en que se mezclan ambas, que no la estudiaremos. La proporción directa significa que una variable aumenta y la otra también aumenta. Por ejemplo, un ciclista recorre 10 metros en 30 segundos. En la medida que recorre más metros, más tiempo necesita. Ambas variables suben. O puede ser que ambas variables decrezcan. Por ejemplo, un ciclista que recorre 10 metros en 30 segundos, para recorrer menos metros necesitará menos tiempo. Y la proporción inversa es que una variable sube y la otra baja, o la primera baja y la otra sube, van en sentidos contrarios. Por ejemplo, obreros que construyen un edificio. Entre más obreros hay construyendo el edificio, menos tiempo se necesita para hacerlo. O inversamente, entre menos obreros hay para construir un edificio, más tiempo se demora en hacerlo. Anoten el siguiente ejemplo. Si tomo 3 vasos de agua cada 2 horas, ¿cuánta agua tomo en 9 horas? Detenga el video y resuélvalo. En este ejercicio podemos recurrir a una tabla para ordenar los datos. Hay dos variables aquí: la cantidad de vasos de agua, y el tiempo. Luego pongo una raya aquí, un signo igual, y se han generado 4 sectores y los vamos a llenar según los datos del problema. 3 vasos en 2 horas y en 9 horas X vasos. Muy parecido a la regla de 3. Luego recurrimos a esta manera de trabajar. Multiplicamos los extremos. 3 por 9 es igual a la multiplicación de los medios, 2 por X. 2 está multiplicando, pasa dividiendo y queda así. 3 por 9 es 27 y 27 dividido en 2, 13,5. Debo dar la respuesta. La respuesta sería: en 9 horas consumo 13,5 vasos de agua. Hay que saber qué significa este número.
Ahora, podemos tener otro tipo de problemas. Por ejemplo, nos dan una información en tablas, una información tabulada. Y nos dicen que esta tabla corresponde a una relación directa. Cuando x es 2, y es 8. Cuando x es 10, queremos saber qué valor va aquí. Y en esta otra tabla, sabemos que la relación entre x e y es inversa. Nos dicen que cuando x es 3, y es 6. Y cuando y es 9, queremos saber qué valor debe tener x. Detenga el video, resuelva este problema. Como aquí la proporción es directa, podemos pensar en que hay una proporción. Podemos hacer nuestra tabla, x, y, raya, y digo, cuando x es 2, y es 8. Cuando x es 10, y no sabemos, hacemos nuestro teorema y queda 10 por 8 igual a 2 por x. 2 está multiplicando, pasa dividiendo. 10 por 8 es 80 y 80 dividido en 2 es 40. Pero lo que nos gusta más en matemática es simplificar antes. Vamos a simplificar por 2. 2 dividido en 2, 1. 8 dividido en 2 es 4. 10 por 4, 40. Aquí iría 40. Ocupando el hecho de que es una proporción directa. Antes de resolver la tabla de la proporción inversa, vamos a escribir un problema. El problema dice así, anótenlo. 2 niños pintan un muro en 3 horas. ¿Cuánto demoran 3 niños en pintar el mismo muro? Detenga el video y resuelva ese problema. Cuando estemos frente a este tipo de ejercicios, nosotros lo primero que tenemos que determinar es qué tipo de proporción es. Para eso vamos a construir nuestra tabla. Aquí hay dos variables, cantidad de niños, cantidad, y nuevamente tenemos tiempo. Organizamos nuestra información y tenemos que llenar esos 4 espacios. Ustedes deberían detener el video e intentar llenar esto antes que lo haga yo. Según los datos del problema, dicen que 2 niños pintan el muro en 3 horas. Y la pregunta es, 3 niños, ¿cuánto demoran? X. En este tipo de problemas debo pensar si es una proporción directa o inversa. En este caso, como a mayor cantidad de niños que pintan un muro se van a demorar menos tiempo en pintarlo, hemos decidido que se trata de una proporción inversa. Cuando descubramos que es una proporción inversa, invertiremos una de estas dos fracciones. Por ejemplo, yo voy a invertir esa y quedaría una proporción de este tipo. Eso lo haré solamente cuando descubra que es proporción inversa. Luego aplico el teorema, multiplico de forma cruzada, paso dividiendo, simplifico y queda que x es 2. Debo dar la respuesta. La respuesta sería 3 niños demoran 2 horas en pintar el muro. Y debo pensar si esa respuesta es lógica.
2 personas pintaban el muro en 3 horas. 3 personas deben demorarse menos en pintar el muro, 2 horas. Por lo tanto, la respuesta es lógica. Ahora vamos a volver a esta tabla, a este ejemplo, y vamos a pensar que esta es una relación inversa. Por lo tanto, podemos escribir nuestra proporción x 6, 9. Y como les mencionaba, invierto una de ellas porque es inversa. Esa, por ejemplo, y aplico el teorema. Queda 3 por 6 igual a 9 por x. Paso dividiendo. 3 por 6 es 18, dividido en 9 es 2. Pero nosotros en matemática preferimos simplificar. 3 dividido en 3 es 1, 9 dividido en 3 es 3. Vuelvo a simplificar por 3, 3 dividido en 3 es 1 y 6 dividido en 3 es 2. 2 por 1, 2. El mismo resultado, 2. Observen, x disminuye y aumenta. X disminuye y aumenta. En cambio, x aumenta y aumenta. X aumenta y aumenta. Directa inversa. Esta materia se puede enfocar desde otro punto de vista, de la constante de proporcionalidad. Podemos resolver exactamente los mismos problemas, y sería bueno que ustedes los hagan, usando esta otra manera de pensar. Si y y x guardan proporción directa, entonces diremos y igual a k por x. K se llama constante de proporcionalidad. En cambio, si la relación es inversa entre y y x, escribiremos y igual k partido por x. Son una especie de fórmulas y con ellas podremos resolver los mismos ejercicios que vimos antes, pero desde este otro punto de vista, usando la constante de proporcionalidad. Si nosotros vemos la relación entre estas variables, podremos pensar visualmente que podríamos graficar estas variables. A x se llama la variable independiente y a y se llama la variable dependiente. Y puede ser un gráfico de este tipo, de este tipo, de este tipo, o parecidos a ellos. Quiero que identifiquen qué tipo de proporción es cada uno de estos gráficos, si es directa o inversa. Detenga el video. Cuando vemos una línea recta diremos que es una proporción directa. Cuando vemos una curva decreciente diremos que es inversa. Porque observen, en la medida que x aumenta, y disminuye. En cambio esta, en la medida que x aumenta, y también aumenta. En este gráfico diremos que no hay proporcionalidad. No hay proporcionalidad. Pasamos ahora al segundo tema de esta clase, que es porcentajes. Los porcentajes serán siempre una proporción directa. Porcentajes, tiene ese símbolo, son proporción directa. Y hay 6 o 7 preguntas típicas. 6 preguntas frecuentes. 6 preguntas frecuentes. Son preguntas frecuentes dentro de un problema o en un contexto. Yo solo voy a mencionar la pregunta,
Las preguntas pueden ser con otros números, evidentemente. Las preguntas que voy a hacer son ejemplos. La primera pregunta dice, ¿cuál es el 5% de 200? Para ello haremos una tabla. Siempre va a ser la misma en el tema de porcentajes. Pondremos números y porcentajes. Rayita, rayita, signo igual. Y llenaremos esos 4 espacios. En esta pregunta, 200 es número, tiene que ir aquí. Y sería el 100%, el total. Y queremos saber el 5%, tiene que ir en esta columna. Y aquí X. Lo más difícil de esta materia es saber llenar esa tabla. Y luego recurrimos a nuestro teorema. Diremos 200 por 5 es igual a 100 por X. 200 por 5 dividido en 100 igual a X. Simplifico y queda 2 por 5, 10. Y debo dar la respuesta. 10 es el 5% de 200. Ahora tenemos una segunda pregunta típica o frecuente que dice lo siguiente: ¿qué porcentaje es 2 de 6? Me gustaría que ustedes pausaran el video y llenaran la tabla que corresponde a esta pregunta. Espero que les haya dado lo siguiente. 2 es un número y 6 también es un número. ¿Qué porcentaje es 2 de 6? Cuando decimos 2 de 6, el 100% corresponde al segundo número que estamos hablando. 6 es el 100%. Y queremos saber qué porcentaje es 2. X. Y resolvemos esto. Recuerden, estimados alumnos, que no se trata que ustedes copien lo que hago yo. Intenten resolver todo esto antes que lo haga. Lo anotan en su cuaderno y después verifican si estuvo bien o no su cálculo. No basta con mirar este video. 2 por 100 es 200 y 200 dividido en 6 es 33,3. Pero preferimos simplificar. Recuerden, 2 dividido en 2, 1, 6 dividido en 2, 3, 100 dividido en 3, 33,3 es X. Y debo dar la respuesta. 2 es el 33,3% de 6. La tercera pregunta sería esta. Es un ejemplo de tercera pregunta frecuente. 4 es el 20% de ¿qué número? Detenga el video, responda a esta pregunta. Construimos una tabla con números, porcentaje, ahí, y la llenamos correctamente. En esta pregunta dicen que 4 es el 20%. Y queremos saber cuánto es el 100%. 4 por 100 igual 20 por X. Paso dividiendo, como siempre. Simplifico. 5 por 4 por 5, 20. La respuesta sería 4 es el 20% de 20. Este 20 es número, no es porcentaje, ¿ya? Coincidió lamentablemente el número 20 en esta pregunta. La cuarta pregunta que podemos toparnos en este tipo de ejercicios es: 2 aumentó a 8. ¿En qué porcentaje aumentó? Detenga el video. Nuestra tabla será en este caso números, porcentaje, y decimos
2 es el 100%. ¿Por qué? Porque estamos hablando del número 2 que aumentó. ¿Y en cuánto aumentó? De 2 a 8 van 6. Me pregunta por el porcentaje de aumento, entonces aquí pongo 6. Observen que el número 6 no estaba en el problema. Tengo que pensarlo yo. X. Procedemos. 6 por 100 igual a X. A 2 por X. Queda 6 por 100 partido en 2 igual a X. Simplificamos. 3X. X igual a 300. La respuesta sería 2 aumentó en un 300%. No hay que asustarse de obtener porcentajes mayores que 100. Vamos a ver la quinta pregunta frecuente. 8 disminuyó a 2. ¿Cuál es el porcentaje de disminución? Detenga el video. Números, porcentaje, rayitas. Esto se vuelve mecánico. ¿Se fijan? 8 es número. Estamos hablando del 8 que fue el que disminuyó. Ese será nuestro 100%. De 8 a 2 disminuyó 6 unidades. Y nos preguntan el porcentaje de disminución. Por eso ponemos 6x. Multiplicamos 8 por x, 6 por 100. Observen que da lo mismo donde quede la x, si a la izquierda o a la derecha. Es igual. 6 por 100 dividido en 8. Simplifico por 2, queda 3, queda 4. Simplifico por 4, queda 1, queda 20. No queda 20, queda 25. Y 3 por 25, 75. ¿Cuál sería la respuesta al problema? 8 disminuyó en un 75%. Este número es porcentaje, porque la X está en la columna de porcentaje. Y tenemos la última pregunta frecuente. ¿Cuál es el 10% del 5% de un tercio de 1500? En este caso, aplicaremos un método rápido, no el de las tablas, porque si no nos demoraríamos mucho. Y es el siguiente. ¿Cuál es el 10%? El 10% escrito en fracción es así. 10%. La palabra de significa por. 5%. 5%. Observen cómo se escriben los porcentajes como fracción. De un tercio de 1500. El 1500 no es una fracción, es un entero, pero podemos ponerlo como fracción partiéndolo en 1. Y antes de hacer esta multiplicación, recuerden que las multiplicaciones de fracciones se hacen hacia el lado. Vamos a simplificar para que nos sea más fácil. Estos dos ceros con estos dos ceros, este 0 con este 0, el 3 con el 15, divido en 3, 1, 3 por 5, 15. El 10 con el 5, simplifico por 5. 5 dividido en 5, 1, y 10 dividido en 5, 2. Arriba quedaría 1 por 1 por 1 por 1 por 5. Y abajo 2 por 1 por 1 por 1, 2. Y eso es 2,5. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería el 10% del 5% de un tercio de 1500 es 2,5. Esta materia, estas dos materias juntas requieren mucha ejercitación. Es muy útil para el resto de educación escolar y les sugiero hacer muchos ejercicios de proporcionalidad y de porcentaje,
revisen el material anexado a esta clase y hagan sus ejercicios.